doctora Diana Vargas. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Qué trío ese, ¿eh? Sí, no, acá... Peligroso. Estoy acá con... Después me tengo que ir al psicólogo y todo eso, ¿verdad? Para poder Mínimo. continuar con la batalla diaria de buscar justicia en la justicia. Tremendo tridente. No lo dudo. Un gusto compartir con ustedes. Gracias. Te llamamos por la denuncia que presentaste contra el defensor del pueblo. Ya tiene fiscal, ya me supongo que ya hicieron las primeras diligencias. No sé, ya se llamó a declarar a gente, se pidieron documentaciones ya de las cuestiones que vos indicaste como pruebas. ¿Cómo está ese tema, doctora? Usted es un hombre de fe, evidentemente. No, porque... En realidad estamos esperando que el Ministerio Público haga lo suyo. No hay mayor movimiento, por decirlo de ese modo, de parte de ellos. Sí, la novedad es que él presentó una denuncia penal en mi contra por denuncia falsa. Y bueno, veremos cuál causa avanzan activamente. En todo caso, se apresuró un poco el defensor del pueblo con relación al momento procesal, porque entiendo que está en su derecho de presentar, pero correspondería en todo caso una vez que sea desestimada. Pero bueno, como todo es posible, ahora la cuestión es esperar cómo actúa el Ministerio Público con relación a estas dos causas. Por ahora no hay mayores novedades más que esa. Sí, Diana, buen día. Muy buenos días. Yo estoy recordando un caso que involucra al defensor del pueblo, cuando un juez, tengo entendido, o una jueza ordenó la reposición de un funcionario en la Defensoría del Pueblo. Este señor atropelló el despacho de la juez, pateó la puerta y violentó a los funcionarios que se encontraban ahí. Luego, un periodista lo criticó y le desafió a una pelea callejera. Ahora, tu denuncia es respondida casi al día siguiente con... respondida con una denuncia por la figura penal de denuncia falsa. Parece una constante de parte de este señor, cuando es atacado o cuando tiene algún revés, reaccionar de manera violenta, agresiva, sin mencionar siquiera que en realidad, en el caso de la denuncia que presentaste, él debería a la ciudadanía explicar lo que pasó ahí y luego eventualmente... ante una desestimación de esa denuncia tuya, digamos que darle el trámite penal. Parece que una forma de actuar, primero la violencia, ¿sí? Es un hombre violento que vimos también en otra ocasión desalojando a su propia familia y discutiendo a los gritos con su exmujer, con la gente que estaba ahí. ¿Cómo alguien así puede ser defensor del pueblo? Y porque evidentemente ese es el defensor del pueblo que la clase política elige tener. Y a ese relato que haces hay que agregarle más hechos. Por un lado, un aspecto que creo que es importante poner sobre la mesa, que esa conducta violenta y esas reacciones así iracundas, sobre todo las tiene con mujeres. En aquella ocasión cuando fue en el Poder Judicial fue justamente respecto al reintegro de una antigua funcionaria, gran defensora de derechos humanos, por cierto, y también la reacción fue en contra de una mujer que fue quien dispuso y ordenó que él reintegre, porque hay que decir que otra de sus prácticas nefastas es el despido de funcionarios que gozan con de la estabilidad. Pero ha hecho decenas de despidos injustificados. Ese es otro aspecto también de su gestión, desprecio a los derechos de los trabajadores, de funcionarios con derecho. Acá estoy viendo el video justamente de cuando fue atropelló el despacho de la jueza. Es una locura realmente. Y se le permitió. Y yo creo que ese es el caldo de cultivo. Como todos sabemos, la impunidad justamente es lo que alimenta y que siga creciendo, no solamente él, sino
Bueno, otros hechos que vemos día a día que tienen que ver con ese mensaje de impunidad que permanentemente estamos dejando. Otro que yo le quiero sumar, recordarán ustedes que él se ofreció a darle clases a guardias privados en Ciudad del Este que habían... ¿Cómo golpeado disciplinar a adolescentes? Entre sí, comillas. a niños. A sin niños. dejar marcas. Porque él se jactó de ser de ser experto en artes marciales y que entonces le podía dar clases al guardia de cómo efectivamente hacer, entre comillas, su trabajo, que básicamente en ese caso, porque que incluso tomó estado público, se firmó, allá la próxima no dejar marca. Dios mío. Recuerdo, y me quedo mudo, recuerdo en otra ocasión, hablando de su trato hacia las mujeres, cómo fue a Tacumbú, al lugar al que nunca va, como defensor del pueblo, entre paréntesis, y fue y amenazó e insultó a la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Después inclusive llegó tan lejos que después se tuvo que disculpar, si mal no recuerdo. O sea, estamos en presencia de una persona que no podría estar un minuto en un cargo así en otro país. Es un problema institucional gravísimo y nos da la pauta del lugar que ocupa. Se puede decir que nos da la pauta del lugar que ocupan los derechos humanos en las políticas públicas de nuestro país. Claro, yo considero que ilustra absolutamente la importancia que se le da a la institucionalidad, a los derechos humanos, como vos bien decís. Y el problema es la absoluta indolencia de quienes fueron parte de su designación, que hay que decir que no fueron solamente colorados, también liberales en un pacto que debería darles vergüenza, que no sé si les queda, porque realmente este señor se convirtió, como vi en estos días en medios de comunicación, más bien en el opresor del pueblo, porque por un lado está este delito, este hecho punible que denuncié, pero por otro hay un sinnúmero, ¿sabes? Como para hacer especiales respecto a las prácticas, ni hablar de lo que tiene que ver con la indemnización a víctimas de la dictadura, como hay víctimas... Sí, ahí quiero hacer una breve intervención. Recuerdo que cuando le tocaron ese tema, en una de las primeras entrevistas que dio, dijo que para él las víctimas de la dictadura eran un fardo, y que si era por él se desligaba, pero que la ley le obligaba a ocuparse del tema. Eso dijo 2 o 3 minutos después de señalar que él no era ni destronista ni antiestronista. O sea, manifestar su neutralidad con respecto al periodo de más graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en el Paraguay. Un delegado en derechos humanos. Qué bárbaro. Diana. Hola, Diana. Sí. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Podrías relatarnos brevemente cuáles son los hechos punibles que vos denunciás? El hecho punible es exacción, que básicamente se trata cuando un funcionario cobra una tasa, impuesto o contribución no debida, dice el tipo penal. ¿Y por qué es no debida? Porque a quien les cobró, estamos hablando más de 4.000 personas, no tenían la obligación legal de pagar esa contribución, pero él, por medio de artilugios, hace pasar un texto de la ley, el artículo 21 de la ley 4013 del 2010, como si fuera que establece obligación para cualquier objetor de conciencia, una vez entrada en vigencia la ley. Cuando ese artículo que te dice exactamente lo contrario, dice para quienes se declararon objetores antes de entrada en vigencia de esta ley, deberán optar por el servicio civil sustitutivo o por el pago de una contribución por única vez. Sí, es decir, si alguno de ustedes se declaró objetores ante las comisiones de derechos humanos antes del 2010, puede hacer una de estas dos cuestiones. Ya. Sin embargo, a quienes se declararon desde el 2019 en adelante, este señor les cobró. Estamos hablando de 4.000 víctimas hasta el 2021. 2022 se puso hambriento. La exacción, para que la gente entienda, corregime si me equivoco, no es robar dinero, sino que cobrar dinero incluso para la institución, pero que no correspondía al pago. Así mismo, y Ya. por eso es que la explicación que él da es falaz.
porque alega que las cuentas que el pago va a una cuenta del DNF, y por Claro. supuesto que va a Pero una está cuenta previsto del igual DNF. ese delito, claro. Está previsto el delito y está prevista la contribución. El problema es que no le puede cobrar a quien se le cante. Claro. Y eso es lo que él hacía. Es lo que él hacía, pero además falseando el texto del artículo en cuestión, que eso es algo que creo que no es menor, porque generaban unos boletines informativos que era lo que enviaban a las empresas, para que estas empresas obliguen a sus empleados a ponerse al día con esta supuesta obligación, en la cual ellos alteraban en sus notas el texto del artículo 21 y decía que No. quienes se declaran... No, y tengo pruebas y están agregadas como prueba documental. O sea, la ley La dice denuncia. A y ellos ponían un texto que decía B y con eso justificaban el cobro. Así es, como para confundir. Y él cuando hace declaraciones en la prensa, él sigue sosteniendo de un modo confuso, que es un poco su forma de comunicarse, que efectivamente ellos tienen la atribución de cobrar y que esto es... Entonces, jugando a esas, entre comillas, imprecisiones, porque la ley no es imprecisa, hay que Está muy decir clara, que es un claro. artículo que es súper claro, pero jugando un poco a esa confusión que ellos mismos crearon, entonces pretende justificar. Espero que el Ministerio Público sea capaz de distinguir. ¿Cómo es eso? Usted es una mujer de mucha fe. Sí, yo encendí una vela el día que presenté la denuncia, está todavía encendida. Ahora, es una pena tener un funcionario en un cargo tan importante que es tan... No sé cuál sería la aplicación, desprolijo, cachafá, no sé, no. Violento también. Bueno, violento directamente, Violento. ¿verdad? La verdad que es muy, no sé, le hace muy mal a nuestras instituciones. Yo creo que es una tragedia para la Defensoría del Pueblo. Destruyó la escasa institucionalidad que tenía después con un Defensor del Pueblo el anterior, que estuvo durante varios periodos. Sí. Justamente ya íbamos notando el poco interés de la clase política. Sí, respecto no a se la renovaba, institución. recuerdo. Tenía el mandato vencido y no se... Vos sabés que Sí. yo creo que no es el poco interés, el mucho interés y que es de congelar una institución tan importante para la democracia. Porque si realmente ahí aparece una persona con la capacidad suficiente, Y el compromiso. con la valentía, el valor y el compromiso, puede convertirse en una institución casi tan poderosa como la Fiscalía. Es que imagínense qué es lo que dice la Constitución y la ley. Es el órgano que canaliza o debería canalizar los reclamos ciudadanos. ¿Cuántos reclamos ciudadanos no oídos, Claro. no escuchados con el autoritarismo vigente en el relacionamiento que tienen las instituciones con la ciudadanía? No hay un comportamiento de servidores públicos de parte de parte del funcionariado, no digo... Bueno, es como ese servicio que se presta como si fuera que le están haciendo un favor, y detrás de eso arbitrariedades, abusos, cobros, etcétera. Pero hoy la ciudadanía no tiene a dónde recurrir, porque sabemos que hoy la Defensoría no solamente que se debilitó aún más, sino que también cambia la naturaleza, o sea, no respeta la naturaleza de sus funciones y hacen polladas a beneficio de él mismo, porque hay que decir que él alega estar enfermo y que entonces las actividades de recaudación son a su beneficio. No, esa parte no sabía. ¿Podría ¿Cómo contarme un eso? poco Sí, más de tampoco eso? sabía. Sí. Eso también el propio funcionariado ha hecho público. Hay que decir que gran parte de esos funcionarios fueron echados, entre paréntesis. Él alega tener una enfermedad y entonces obliga, y eso está publicado ahí, obliga a que organicen polladas, distintas actividades de beneficio ahí en su zona donde él opera, en el departamento central, y todos tienen obligación de comprar y de vender determinada cantidad de números. Todo eso es entregado a Diana, él. Diana, acá Marco no me va a permitir mentir, porque ambos venimos, a diferencia de Ferreiro, del mundo cuartelero, porque no tuvimos la posibilidad de acceder a la baja de manera a evadir ese importante, hablando de servicio militar obligatorio, compromiso con la patria. El único señorito soy yo. Se puso todo rojo acá, Guillermo. No, yo recuerdo en el CIMEFOR que al primer día de pisar un cuartel en mi vida,
el que comandaba el pelotón, el subteniente, nos dio a cada uno de nosotros 10 números de una rifa. Y teníamos Había que colaborar. Teníamos que vender esa rifa. Él rifaba un viejo Opala. Ya en aquel entonces era viejo el Opala. Creo que no tenía motor. Y obviamente, y después pasó que el que ganó reclamó el premio y fue descuereado. Y era a beneficio de él. Sí, y nos repartía así, éramos 150 creo. O sea que el defensor del pueblo es una especie de subteniente de aquella época. Sí, como un subteniente del CIMEFOR de aquella época. La época de Stroessner, ¿eh? Claro. ¿Y cómo le va a decir al tipo, no puedo vender de cualquier lado? ¿Vendiste la rifa? Que tuve que vender, claro que sí, ¿qué iba a hacer? ¡Qué loco! Pero eso fue denunciado en los medios. De parte de las funcionarias que son sus víctimas preferidas, sí, absolutamente. Además, él mismo publica les paso si quieren comprar. De paso también ustedes colaborar con la causa. ¿Y está enfermo de verdad? Pregunto. No tengo conocimiento y ese es un terreno muy delicado. Claro, sí, no. Pero... Hay informaciones ahí que... Contradictorias. Pero no, no sé, no tengo... Prefiero no entrar en ese campo, o sea, pero... Diana, es una pena, porque en este país hay tanta gente con tan buena formación en derechos humanos, gente que se ha destacado internacionalmente, que ha ocupado cargos, que ha litigado en la Corte Interamericana. Hay gente que hace un trabajo fabuloso. La famosa ONG, que hay gente que desprestigia tanto, hay gente que tiene un trabajo, pero que es ejemplo en el mundo, que han ganado premios, ¿verdad? Y tener una persona con este nivel en un lugar vinculado a la protección de derechos humanos, la verdad que es una tristeza. Tengo que decirte ahí que también hay muchos defensores de derechos humanos de cotillón en Paraguay. En ese sentido, yo tengo ahí mis diferencias y me ha tocado trabajar con algunos de ellos. No me siento en absoluto como jueza de quién es bueno o mal defensor de derechos humanos, pero así como en otros ámbitos, también en este hay mucho chanterío. Mucho chanterío, sin duda, pero eso por supuesto que no. Eso no hace... No lo absuelve. En absoluto, claro. No, por supuesto. Además, ponerlo a un tipo como este. En todos los ámbitos hay chanterío, en la medicina, en el derecho, pero hay también gente muy destacada y que ha hecho trabajo muy interesante, ¿verdad? Claro. Yo resolvería esta discusión agria entre ustedes diciendo lo siguiente. No es agria. Cualquiera mejor que Sí. alguien como Miguel Godoy. No tiene noción de lo que es el cargo, una persona sin ética, sin conducta, no respeta los derechos de sus propios funcionarios y funcionarias a lo largo de este tiempo. Han habido episodios que lastimosamente a Le hace veces trabajar no en empleada tenemos... doméstica, No hay cosa que no haya sucedido ahí, desde episodios de acoso de diversos tipos hasta despidos injustificados. Realmente él barrió esa institución para llenar de operadores políticos. Esa es la realidad. Con la vista puesta en algún cargo público que él pensó producto de una imagen distorsionada que él tiene de sí mismo, que iba a ser llamado por algún sector político de su partido para alguna lista en algún momento, cosa que no ocurrió, por lo cual desesperadamente buscó el recutú. Pero él está trabajando y todas estas labores que realiza también en asentamientos, donde reparte desde pan dulce hasta, ¿cómo se llama? Chapas de Eternit, lo hace con vista a eventualmente una incursión política con una clientela cautiva. Eso es lo que dicen también quienes están cerca de él. Diana. Sí, es así, demasiados elementos se conjugan, pero el resultado que tenemos es que esta persona con total impunidad, recordemos el informe de la Contraloría, recientemente también publicado de parte de ese órgano, que hay que decir que lo que salió de Contraloría es como su informe ordinario respecto a todas las instituciones, pero habría que preguntarle al Contralor qué hizo con la denuncia que presentaron desde el sindicato, o sea, funcionarios de la Defensoría, el 21 de agosto del 2021, es decir, hace poco más de un año, denunciando este mismo cobro irregular, además de otras irregularidades. Esa denuncia a mí yo tomé conocimiento ya después de haber presentado ante Fiscalía, me empieza a llegar un montón de documentación, entre ellas lo que habían presentado, les puedo compartir también, la comunicación que habían presentado a dos órganos. Uno, la Contraloría,
en agosto de 2021, justamente respecto a ese cobro que estaban haciendo, no querían ser parte, porque de hecho finalmente quedan involucrados, porque él les obligaba, recordarán que tenía unas metas de recaudación, por medio de una resolución estableció que debían de conseguir, básicamente captar X cantidad de objetores y que de ese total debían de cobrar a una cierta cantidad la contribución. Eso está escrito por resolución firmada por ese defensor. Como si fuese un producto que estaban vendiendo. Sí, era como una suerte de casen objetores que paguen la contribución. Esa es una resolución que está vigente, ¿no? No te puedo creer. Y también, ¿Alguien le defienda a él pública, si a un diputado, algún parlamentario que le defienda? Y justamente él sí recibió las denuncias, las mismas denuncias en agosto de 2021, que es el senador Martín Arévalo en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. También en esa instancia presentaron una serie de documentaciones y él es uno de los que defiende la gestión, incluso estuvo desacreditando públicamente la denuncia respecto a lo que le obliga a hacer a las funcionarias. Y también se estuvo filtrando los grupos de WhatsApp que tienen Defensoría Martín Arévalo. O sea, ese es como el nombre del grupo, está en las redes, son unos grupos de WhatsApp que crean con los seguidores del senador que trabajan en la Defensoría. No sé cuál es el orden. Ya trabajaban ahí, después se volvieron seguidores o a la inversa, pero eso también se hizo público. Qué bárbaro. Y ayer, Martín Arévalo estuvo ayer en la misa que dio el cardenal, la primera misa que dio en Paraguay el cardenal Alberto Martínez. Estuvo rezando y lo vi, digamos que expresando su profunda fe y su profundo sentido cristiano. Él es el que defiende a este personaje. Uno de ellos, porque acá hay una responsabilidad compartida, eso también hay que decir. No solamente, aparte el senador Calera Laverna, que es otro de sus defensores, al menos en la Cámara de Senadores y en diputados también se... Sí, ahí quería Heiacu Paraguayo aportar algo. Para entender un poco lo de la permanencia y la sobrevivencia de este defensor con todos estos antecedentes y la nula gestión, hay que agregar, basta escuchar la audiencia pública última para el proceso último de selección de defensor del pueblo, esta audiencia pública ante el Senado. El día que él habló, estuvo el senador Galaverna participando. No habló en toda la audiencia pública hasta que en un momento dado pide la palabra y se deshace en elogios a Miguel Ángel Godoy Servín. Exactamente. Eso nos tiene que dar a entender por dónde un poco viene la mano y también cuando alguien... Lo dijo que era un Ferrari por lo menos. Contra todas las evidencias y burla. Es una burla. La ciudadanía, parte de Galaverna, defiende una gestión indefendible porque en primer lugar no existe. Acá una del oyente, gran rifa solidaria a favor del defensor del pueblo. Tambor parrilla, wiki, caja de vajillas, termo forrado, un secador de pelo, hamaca paraguaya, cuadro de ñandutí, un termo de tereré forrado, un póster del defensor del pueblo, un voucher de peluquería, premio sorpresa. Esa sí es la foto ¿Qué enfermedad? 10.000 guaraníes. Dice tener cáncer, pero la gente no le cree. Yo no sé. 10.000 guaraníes. Dice, te toca vender 200 y comprar 100. ¿Cómo? Te toca vender 200 y a cada funcionario. Paso a cobrar después. Ese es más o menos el mensaje, el tenor de los mensajes según esta teleoyente. Cimefor, es el cuartel. El cuartel. El cuartel. Sí. El Opala. Sí. El Opala sin motor. Opala sin motor. Qué bárbaro. Bueno, es difícil tener que hacer una denuncia, animarse, porque este señor tiene una reputación que le antecede de reaccionar violentamente contra quien le contradice, contra quien le denuncia, contra quien falla en contra, como el caso de la jueza esa que fue cuyas oficinas fueron golpeadas, pateadas y sus funcionarios también agredidos verbalmente. ¿Ha pasado alguna otra cosa que nos quieras contar con respecto a la denuncia?
episodio de... Más allá de que hizo la denuncia, te contradenunció al día siguiente, como ya sabemos. Sí, después algunas informaciones oficiosas respecto a movidas que pretende también en contra incluso en contra, a ver, respecto a cuestiones que podría plantarme y ese tipo de cosas, que no quisiera yo entrar muy en ¿Plantar detalle qué cosa? Inventarle una causa. Movidas de mafiosos. Que no me gustaría yo entrar en ese enfrentamiento personal. Amenaza de plantar droga, por ejemplo. Mira, todo es esperable y versiones corren, pero como no quisiera entrar yo en ese enfrentamiento personal con él porque no me interesa, no tiene que ver con ese aspecto, sino con tratar de salvar una institución. Entonces juega mucho a ese tipo de cuestiones y es como su estrategia de modo de desviar lo importante. Entonces creo que eso es absolutamente irrelevante. Pero vamos a estar atentos. No tanto. Pero vamos a estar atentos. Acá por lo menos vamos a estar atentos a ese tipo de jugadas. Porque ya nada sorprende, ¿verdad? No, absolutamente. De hecho, me han hecho muchas recomendaciones desde distintos sectores, niveles y gente que maneja información. Pero como decía, no me interesa entrar en ese juego. Esa es su estrategia de justamente por los códigos. De intimidar. De gente que se maneja en ese, claro, que matonea, porque mi criterio se llama, eso es matonear. Claro. Pero no me interesa ese Totalmente. juego, de verdad. Nosotros sí vamos a estar. Bueno, para redondear, doctora, este tema que en realidad no se puede redondear porque continúa, ¿verdad? Porque hasta que tengamos el fiscal designado en esta causa, vamos a seguir llamándote para saber las novedades. Bueno, vamos a estar haciendo el seguimiento y veremos también qué pasa en la Cámara de Diputados. Habría que preguntar también allí en ese ámbito, sí, que es el competente para iniciar el juicio político. Un juicio político. Sí, hay que ver, porque eso no mucho. Creo que la diputada Celeste Amarilla era la que estaba hablando de eso, de la posibilidad latente. El defensor puede ser instituido solo por juicio político. Solo por juicio político. Solo por juicio político. Gracias, doctora, por la comunicación. Bueno, un gusto. Cuídense. A vos sobre todo, Marco, de parte de los otros dos. Muy buen consejo. Mis derechos humanos están, creo que, sometidos a todos los días. No sé, yo le veo muy bien a Marco, le veo demasiado. No, pero está bien, yo apoyo el consejo. Sí, estar entre. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Tiene razón. Cuando diga tiene razón, tiene razón. Hay que reconocer. No quedamos así. Aunque no nos convenga. No. Pero es cierto. Diana Vargas. Tienes que cuidarte vos nosotros. Tengo que cuidarme. En cualquier momento te encajamos la rifa uno pala. Sí, no, por favor, dejen de joder con eso. Para más ahora van a estar en campaña y esperemos que no aparezca ningún numerito por acá.